16,5. Perfecta temperatura. Veamos el color. Cereza marronicia, tonos madera roble viejo, brillo neutral, tono de fruta aromática. Veamos en el olor. Profundo en su ataque, terso, recto y firme en la entrada por la pituitaria derecha. Cóncavo en el entrecejo interno. Responde a una respuesta emblemática de vino madurado al sol de Japón. Y punto alcohólico en el inicio de su ataque. Veamos su sabor. Sube. Es un vino que paladea, bota y rebota en la concavidad bucal de la capacidad ósea. Es lánguido y terso en la glotis. ¡Oh! Y neutro en su aroma espacial de lo paladín. Profundiza en grandes reservas de la Alemania central y recuerda esos vinos florichurriguerescos de Japón, Tokio y Hong Kong. Aromático en su profundidad, en suma, y un vino puntito especial afrutado. Veamos el blanco ahora. Desde luego, hay que ver con los cojonazos del tío, ¿eh? Todas las noches a la hora de la cena las mismas gilipolleces. ¿Quieres hacer el favor de comerte la tortilla que te se va a enfriar, eh? Desde luego una ya no tiene salud para aguantar esto, ¿eh? Una ya no tiene salud para aguantar esto. Tanto con un marido, ten un marido. Prefiero tener un cólico en los rulos. Konnichiwa, watashi no mae Claudio Comeya, oboete, hantate rikibune suru kangei, kore wa shiokagai, waisu no fuku desu. Ahora léelo tú. Konnichiwa, watashi no namahea, Claudio Comeya de oboete, hantate rikibune suru kangei, kore wa shiokagai waisu no fuku desu. Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comeya, el suyo es Christian Sorensen y recuerda, este es el show del vino más canalla y más salado de la televisión, sin caspa, recuerda, se me olvidaba la caspa. Aquí al lado tenemos, lo vamos a titular, Bob, entra al vídeo, ya lo sabes, vamos a titular El Gran Chino. Tú mismo. Lo podemos titular Gran Chino. Christian Sorensen ahora nos va a presentar quién es, de dónde viene. Yo a Christian lo conocí hace muchos años. Christian llegó a regentar 2 restaurantes orientales, Sí. chinos, japoneses, orientales. Mezcla asiática en general con cocina mediterránea. Sobre todo japonesa, pero bueno. Y actualmente ha aterrizado a Barcelona, donde lleva el Fish Bar, el Finger Bar del Fish Bar, del restaurante Triton en Barcelona. Sí, señor. Un Christian. fish corner que es una apuesta nueva dentro de un restaurante clásico de Barcelona de toda la vida, donde puedes comer esos platos catalanes de la burguesía catalana de siempre, pero que ahora tenemos esta oferta basada en el pescado crudo, donde evidentemente el sushi, el sashimi, todo esto es protagonista, pero hay más cositas, ¿no? Hay tartars, hay ceviches, ahí es donde estamos luchando ahora. Bueno, y como veis, ha traído especial esta bandera que tenemos detrás, esta selección que nos ha traído Christian, nos lo ha hecho al momento de un surtido de sushis y la experiencia, el reto de hoy, recuerda Hunter, la experiencia de hoy es combinar, buscar
el protagonismo central de esta pedazo de pizarra que nos ha preparado Chris, con vinos. Chris, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué has traído hoy? Esto es sushi. Hoy en día, pues en muchos sitios se puede comer sushi, en muchos sitios se puede comer sushi muy malo y en algunos se puede comer un sushi digno. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que tener en cuenta, primero, es que la gente se lía mucho con los nombres. Se lía con el sashimi, con el sushi, es un lío, ¿no? Sushi es una preparación que lleva arroz, ¿vale? Me es igual si tiene esta forma de rollitos, me es igual si tiene forma de dedo, como esto que es un nigiri, todo esto es sushi. El sashimi es pescado sin arroz. Entonces, ¿Arroz bomba? no, es un arroz japonés. Esta es un arroz japonés, también de grano redondo como el arroz mediterráneo, digamos, pero es un grano más pequeñito. Vendría ¿vale? a ser este, ¿no? Sí, señor. ¿Algo así? Sí, sí, es un tipo, esto es un grano de la misma, no es un arroz largo, que la gente se piensa que el arroz asiático es un grano largo, eso es del sudeste asiático. Esto no, esto es arroz japonés, grano redondo, pequeñito, no absorbe aromas como el arroz nuestro. Por eso también mantiene un poquito más el gusto. ¿Puedes explicar a los hunters cómo lo preparas? El arroz, que es la base, ¿eh? Yo creo que el arroz es la base, o sea, Exactamente. Si la cagas en el arroz, luego el resto, o sea, es como una bola, una bola de nieve, una avalancha, que si tienes mal arroz, por muy buena materia prima que tengas, se lo come, ¿no? Sí. Explica cómo lo haces. Esto que dices es una filosofía de cocina que lo tienen también en China, ¿no? Que, por ejemplo, cuando haces un plato de pasta, la pasta es lo primordial y después lo otro, que ha de ser bueno también, pero lo primordial es la pasta. Claro, la pirámide de los alimentos, lo que está abajo es esto. Pan, arroz, pasta, y eso es lo más importante. ¿Cómo lo preparas? El arroz este está preparado. Digamos que es medio hervido y medio se acaba al vapor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ponemos arroz y la cantidad de agua necesaria para esa cantidad de arroz. ¿Pero obviamente lo limpias? Sí, sí, hay que lavarlo. Hay que lavarlo, Hay ya que sabes. lavarlo bien lavadito para quitarle... Dice, para quitarle almidón. No, porque siempre tendrá almidón el arroz. No le puedes quitar lo que está hecho. Entonces, se lava, se escurre, se pone un porcentaje de arroz adecuado al porcentaje de agua y se hierve. En ese proceso no se tiene que levantar la tapa de la olla. Hoy en día tenemos unas maquinitas que ya nos lo hacen. Y en ese proceso... Al final, cuando todo el agua se ha consumido, queda el vapor, que es el que acaba de cocer el arroz. ¿Qué buscamos? ¿Cuántos minutos? Todo el proceso pues, puede ser unos 20 y algo minutos. 20 ¿Y el pocos vinagre minutos. antes, después? Y una vez que está cocido el arroz, se deja reposar, que todo esto lleva bastante tiempo, se deja reposar, se saca el arroz en una bandeja que nosotros llamamos hangiri, es una bandeja de madera. Digamos. Hangiri, apunta, toma nota. Hangiri, es como una bandeja de madera grande para que el arroz se airee bien y se vierte encima una vinagreta. Una vinagreta que está hecha con azúcar, con sal y con vinagre. Azúcar normal, ¿no? Azúcar normal. Bien. Azúcar, sal y vinagre de arroz. O sea, se extiende como cuando haces croquetas. Y entonces se va peinando con una espátula también redondeada, con mucho cariño para no romperlo. Y ¿Y entonces si no tienes espátula con peine, se puede peinar? no se puede peinar. ¿Por qué? Porque en el peine siempre hay esos pelitos que te has dejado después de la coleta que te Esto es peinas. genial, El gran chino lo tenemos aquí. Bueno, entonces, tenemos el arroz ya montado, el pescado. El pescado. Importante que sea fresco. Evidentemente. Los que lo hagáis en casa, si algunos veces otra vez, tenéis la ventaja de que no tenéis que congelarlo. Los que estamos en restaurante nos han capado y tenemos que congelarlo, ¿vale? Gente, gracias, políticos, montoros, de sanidad, Y todo esto de congelarlo que no siempre tienen ni idea de sanidad, pero con están ahí comillas. como ministros. Obligan a congelar el pescado, por tema de anisakis. Sí. Bien, el corte del pescado. El corte de pescado, siempre lo que vamos a buscar es textura, es decir, evitar fibras del pescado, o sea que hay que cortarlo a contrafibra. Esto es un oficio de años en el cual yo cada día voy aprendiendo y en el cual, pues bueno, nunca acabas, o sea, explicar exactamente cómo hay que cortar el pescado es complicado, pero el objetivo es buscar que no haya texturas indeseables. Pero hay que tener en cuenta que hay pescados que ya de suyo tienen esa textura. Por ejemplo, el calamar, que no se puede comer crudo, ya tiene esta textura un poco que hay que morder. Hay unos pescados blancos... Chicletea, ¿no? ¿Un poco? Sí, exactamente. Chicletea y, por ejemplo, hay un tipo de pescado como, por ejemplo, la dorada, ese también tiene textura. Por muy bien que cortemos, Bien. siempre tiene más textura. Bien. Pero, por ejemplo, el salmón, el atún, que es lo más popular, esto lo que buscamos es eso, que esté tierno, que no haya fibra. Que sea mantequilla. Esa mantequilla. Bien. Entonces, ¿qué tiene de común siempre a la hora del gusto del sushi? ¿Qué tenemos en común en todos los sushis? Pues que hay arroz avinagrado, o sea, arroz con esta vinagreta, ¿vale? Y tres condimentos que siempre acompañan al sushi, que es el wasabi, que es un picante de una raíz muy puñetera porque solo sale donde a ella le apetece, y por eso es muy complicado encontrarla fresca. Que yo siempre el wasabi he aprendido de ti, que el wasabi la gente
como zombies, tendemos a ponerle wasabi todo. Y Cristian no, Cristian lo que yo me he observado es que él prueba y en función del pescado y tal, le pone o no le pone. Claro. Por lo cual, no pongas wasabi a la vinagreta directamente. Ojo, ahí está. Allí, ahora también diré los vicios que tenemos, o que tienen muchos a la hora de comer el pescado crudo. Uno de los condimentos es el wasabi, el otro condimento es el jengibre encurtido. El jengibre es un rizoma, pues no, esto lleva un proceso que lo pasan por azúcar, lo pasan por vinagre y se hace una conserva. Muy poca gente la hace ellos mismos en su casa. Un poco de perfume, Sí. Cuando vas al trabajo y te has olvidado del perfume. Tiene aroma a colonia, es muy pronunciado y mucha gente que no lo come, Normalmente se suele comer una puntita, ¿vale? Entre pescado y pescado, pues para limpiar el paladar. Pero bueno, estas cosas son siempre opcionales. Y por último, y la reina de la salsa es la salsa de soja. La reina de las salsas en Oriente, en Asia, es la salsa de soja. Lo que hay que buscar cuando comemos sushi es una salsa de soja japonesa, no por ninguna manía, simplemente porque las salsas de soja, por ejemplo, coreanas o chinas, algunas pueden tener añadidos dulces, añadidos más tostados, y eso pues perturba un poquito aquí la... Cuanto más neutro, mejor. Cuanto más natural. Y baja en sal. Exactamente. Que en este ¿Vale? caso es la Kikkoman. Esta es baja en sal, Sí. Esta marca hace la versión normal, la versión estándar con un tapón rojo. Tamari. Ahí está. Y el tamari es salsa de soja que no lleva gluten. Y dices, bueno, pero si la salsa de soja está hecha con soja, pues ya lo sé, pero lleva trigo. Entonces los celíacos no podéis tomar salsa de soja normal, tenéis que pedir tamari. Bueno, pues en fin. ¿Qué nos has traído? Os he traído nigiris, que es el formato de sushi más noble que hay, es el más complicado de hacer porque tiene que estar más equilibrado, es donde más pescado hay, donde más se ve el pescado, las piezas tienen que ser más bonitas, y esto de atún rojo mediterráneo, de vieira, de salmón, he cogido una parte así grasosita, Muy pensando bien. ¿La en- parte de la ventresca? Sí, pensando en tus lorzas y las mías. ¡Oh! Anguila, esto es un pescado que es cocinado, está asado y está pintado con una salsa de soja dulce, con lo cual queda Muy como bien. un poco caramelizado. Y un rollito. Los rollitos dentro del mundo del sushi se llaman makis. Pueden tener forma gorda, forma fina, el arroz por fuera, el arroz por dentro, la ala por fuera, pero siempre son makis. Uromaki. Este es uramaki porque lleva arroz por fuera. Y le has puesto ¿Vale? un poco de césped, ¿no? De Le he hierba. puesto un poco de paisaje, ¿vale? Y dentro hay también un poco de mandanga buena, Ahí Bueno, hay- tenemos la mandanga, importante. Pregunta, sí, 9 minutos llevamos. Sigue ahí aguantando Hunter, porque ahora viene lo más emocionante. Chris, nos has presentado esto. Y Chris es de los pocos cocineros, chefs, propietarios de restaurantes que yo he conocido, y es así, por eso hoy estás aquí, importante también, que además de saber un huevo de cocina, es docente en vinos, es decir, ese cocinero, chef autodidacta del mundo de los vinos, que viaja, lee, escribe en blogs. Y Cristian es un fanático de los vinos, ¿vale? Y de los vinos frikis, y ahora ha estado también ha enganchado un poco la moda de los vinos naturales. Y Chris... Pero eso me está pasando ya. Ah, se te está Sí, me pasando, está pasando. lo que tienen las modas, ¿eh? No, sí, no, ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente va para allá, voy para allá. Ah. Entonces, ahora que es que hay mucho vino natural, yo ya... Ahora todo el mundo tiene WhatsApp, Cristian se lo ha quitado. Sí, ya hace tiempo que no tengo. Bueno, Importante cómo comerlo esto también, Ah. Para saber acompañar, para saber apreciar un vino, también es importante saber comer. pero los hunters estarán preguntando, ¿esto está pactado aquí, Cristian tal? No, Cristian no sabe nada. Yo, pensando un poco en qué le puede ir bien al sushi, me gustaría que Cristian me dijera, con lo que ha traído, qué cosas, qué vinos, qué cosas tan obscenas se te ocurrirían, aparte de lo que es sake, aparte de lo que es cerveza, que a mí la cerveza no me aporta nada. ¿Qué vinos, si te dijera, arriesga, qué vinos buscarías? Yo, si tuviese que arriesgar, arriesgaría como siempre, por algo que no conozco, ¿vale? Yo iría a buscar cosas con manzanilla. No sé. ¿Y si no fuera manzanilla? A mí lo que más me gusta, de lo que ya conozco más, pues es todos los Riesling alemanes, ahí podemos encontrar, creo yo, cosas interesantes. Yo lo que siempre recomiendo es, según mi gusto, es, primero, que no haya mucho alcohol, ¿vale? A pesar de que el sake tiene 15 grados, pero Pero no se notan. pero no se nota. Es un licor muy neutro. Bueno, un destilado, es un destilado. La elaboración es como una cerveza. Bien. ¿Entiendes? O sea, no, hay agua, hay arroz y hay un fermento que se llama koji que le ponen ahí para que se fabrique, pero no hay una destilación. Es más parecido a una cerveza que a un vino en la elaboración, Pero bueno, entonces, a pesar de que el sake tiene una gradación de 15 grados, que sería como un vino fuertezote de aquí,
A mí los vinos para acompañar esto me gustan que sean, bueno, que no tengan la fruta ahí en toda la cara, que parece que, ni tampoco que tengan mucho gradación ¿Y los alcohólica. vinos tintos? Pues me gustan para acompañar esto que tengan acidez, que no tengan... Que sean, yo diría, esta frase me gusta mucho, esta palabra, vinos tintos con alma de blancos. Sí. Vino tinto clarete, Sí. esos rosados de Navarra, esos Sí. tintos claretes de Navarra, piel de Y hay cebolla. algo que no a mí personalmente no me gusta para el sushi, que son los espumosos. A mí no me gustan. A él le cuestan los espumosos, le cuesta la espuma. Bien, vamos a presentarte antes de que nos cuentes cómo se come, porque lo iremos explicando con el vino. Sí. Los vinos que hemos traído, que proponemos, y tú nos los vas a colocar por orden de cómo los quieres probar. Buah, es que estás tan guapo, tío. Gracias, cariño. Alba 2013. Alba Viticultores, desde aquí, Fernando Angulo. Un beso. Sanlúcar. Sabéis que a mí Jerez me vuelve... no voy a decir la palabra. Me vuelve muy cachondo. Segundo vino. Riesling Queen Terra 2012. Trocken, de Cooling-Guillot, de la familia Battenfeld-Spenier. Último vino. Domaine de Lecoux Granit 2011, de Guy Bossard, en el Loire. Melón de Bourgogne o Muscadet. Entonces, Chris, estos tres vinos, ¿cuál quieres empezar por? Por el que no conozco. Alba 2013. Vámonos allá con Jerez, palomino fino. Envinamos un poco y vamos a darle cañita. Esto está hecho sobre albarizas, ¿Por qué yo te propongo esto? Para mí el sushi lo que necesita es un producto que sea neutro. El sake es neutro. Yo me he llegado a pegar festivales de sake con botellas magnums, que las magnums de sake no son de 1,5 litros, son de 1,800 litros, con un amigo, bajarme la botella entera, 15 grados, no enterarte de nada. Es como un agua un poco acidulada con arroz. Entonces, para mí el sushi necesita cosas que sean muy neutras, muy ligeras en perfumes, que es lo que hablábamos antes, y que sean grado alcohólico muy bajo. Y aquí, bueno, intuyes un poco el polvo, la tierra, la caliza mojada. ¿Quieres probarlo todo primero o ya empezamos a atacar? Creo que mejor sería ir, ¿no? Venga, va. Explícanos qué vino con qué y cómo se come. Bueno, simplemente para comerlo, lo que yo siempre recomiendo es que... ya sabéis que en la cocina oriental, palillos, ¿vale? Entonces los palillos, para comer sushi, no hay que usarlos. No hay que usarlos. ¿Por qué no hay que usarlos? Porque el sushi está preparado con las manos, Cuanto más Las limpias, ¿no? Sí, yo cada noche vieja me limpio. Entonces, está preparado por un cocinero con las manos y cuanto más cerca estés de él y que te haga las piezas con el menor tiempo posible de demora, mejor. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente utilizar los palillos para poner picante si te apetece. Yo pongo el picante encima del pescado. ¿Por qué? Porque hay unos pescados que a lo mejor te gustan más fuertes, como más picante. A mí el picante me suele gustar con los pescados grasos y con los más blanquitos, pues, o más magros, pues no. De hecho, yo tengo comprobado con ventrescas de bonito, de toro, de tal, wasabi por un tubo. Si vas a la parte del lomo del atún y te obvias la ventresca, menos wasabi. ¿Estás de acuerdo o no? Exactamente. Luego, por ejemplo, en las cosas que ya vienen, digamos, con su sabor, como la anguila, a mí no me gusta añadirle más cosas. Pero bueno, he puesto un poquito de wasabi. El sushi lleva un poquito de wasabi dentro, ¿eh? Le pones wasabi, ¿no? Una puntita. Un poquito dentro, básicamente. Venga. ¿Vale? Y entonces, lo que haría yo sería empezar siempre por los pescados más magros, ¿eh? En este caso, como el lomo de atún es muy oscurito, es un rojo muy oscuro, significa que es bastante magro. Entonces, con los deditos, olvidado de los palillos, ¿vale? Mojarme en la salsa de soja el pescado, no me mojes el arroz. Porque entonces se te desmonta y... No, porque me pongo a llorar. Vale. No sé qué nivel. Y entonces, ponerlo en la boca, que el pescado toque la lengua. A ver cómo toca la lengua. Yo te repito, contigo. Ahora Cristian está con el bolo y nos dirá si le gusta, no le gusta, si le convence, no le convence. Es muy respetuoso.
Muy respetuoso. ¿Has visto que el atún... ¿Es respetuoso? Sí, sigue. Yo noto ahora el atún, que normalmente si lo comes no es salado, el atún crudo, le noto ahora un punto sal al combinarlo con el vino. No sé qué extraño Yo estoy de proceso. acuerdo en este extraño proceso. Lo que sí te diré es que está perfecto. Quizás un puntito menos de alcohol sería genial. En boca, ¿eh? Yo lo veo muy respetuoso, ¿eh? O sea, quizás rozando la discreción. Es decir, no wow, ¿sabes? Seguimos. El tiempo nos aprieta, es oro. Tiro esto por aquí. Puedes tirar por aquí, ¿eh? Gracias. Siguiente vino, ¿cuál harías? ¿Lecú? Yo también. ¿Sí? Yo de hecho el EQ lo hubiera hecho el primer vino. Sí, antes que esto. Porque el EQ de todos es el más neutro. El EQ, yo siempre he dicho que EQ es el saque del vino. Una cosa neutra, no huele a nada, sabe a piedra, mojada. Tú esto creo que lo has probado una vez, siempre has dicho que esto es zumo de limón. Y qué mejor que para el sushi zumo de limón. Es que no huele a nada, ¿estás de acuerdo, no? No. Quiero decir... Esto ya parece un saque, ¿eh? Saladito, ¿eh? Sí, señor. Yo le atacaría la vieira con esto. Vamos a la viera. 1, 2, 3, respondo otra vez. Si quieres wasabi te pones. Yo la vieira me la como así, tal cual. Acordaros, el arroz, Vueltecita vueltecita y así. Vamos allá. Lo siento que por realización no os vamos a dejar nada, ¿eh? Joder. La viera es un poco... La viera es un poco puñetera, ¿eh? Porque una viera, si no la tienes del día fresca y tal... Aunque esta viera imagino que es congelada, ¿no? Sí, señor. Porque la viera si no es fresca, y lo decimos aquí en la tele abierto, puede saber un poco incluso, perdonadme la expresión, a braguita de unos días. ¿Sí o no, Cristian? No lo sé, yo conozco la vieira, lo otro tú mismo. Me querías pillar por ahí. ¿Pero estás de acuerdo o no? Sí, sí. Esto le va... Le va perfecto. Pero en los dos casos estoy encontrando que como que encajan demasiado bien las piezas, ¿sabes? No estoy encontrando puntitas interesantes de... ¿sabes? ¿Porque una cerveza qué? Estamos en lo mismo, la cerveza, con esto va bien, pero no te va a decir nada. ¿Te aporta algo? No. Y aquí, a mí la sensación que me da es que todo como que me dura más, ¿no? Sí. Es como... es como un orgasmo, ¿no? Es decir, es duradero, es placentero, es... Una cosa, antes de pasar al otro vino, Esto es Riesling, ¿eh? por eso te iba a decir esto y esto también, porque esto es dulzorro. Vamos aquí. Entonces yo le metería esto con el granit, Vamos ahí, Granit. ¿vale? Granit, te queremos. Desde Gourmet Hunters. Cuando vayáis a mojar un maki, o sea, un rollo de sushi en la salsa de soja, pues ir con doble cuidado porque aquí no queda más remedio que tocar, que el arroz toque la salsa. Qué gran experiencia. Se nos va el tiempo, lo sabemos. Pero esto no tiene perdición. Bob, ¿quieres probar esto? ¿Seguro? Pues oye, sin compromiso alguno, vamos al ataque. Esto tiene trampa, has puesto cebollino, Sí, o algo, cebollino. ajo Cebollita. y ajo, ¿no? No. Cebolla tierna. Entonces, Wow. Este es muy cachondo, ¿eh? Cristian es de la cocina asiática guarrindonga. ¿Eh? Sí, quiero decir, tú siempre andas con mandongadas de estas de poner cebollino, Sí. mayonesitas, ¿eh? siempre la cocina japonesa es que es más pura y a mí, pues por ejemplo, de otras cocinas asiáticas me gusta precisamente este toque de de exceso. Wow. Ey, perfecto, ¿eh? Y este aquí a Te cuadrado. das cuenta que te lo comes, es la hostia, pero cuando bebes vino como que se intensifica todo más. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo o no? Claro, ahí está la gracia, si no, cerveza. Para beber líquido que no te diga nada. ¿No?
Bueno, no, ya está. Lo que te decía, este tiene más grasa. Yo le he puesto un poquito de wasabi más, ¿vale? Porque Bien. es mi criterio me dice esto, que con grasa pues el picante pues cuadra mejor, y entonces pues siempre los dejo, los grasos o los que van ya cocinados o tal, los dejo siempre para el final, ¿vale? Salud. Salud, Salud. ¿Cómo dices salud en chino, en japonés? En chino kanpei, en japonés kanpai. Ah, kanpei, kanpai. Muy bien, kanpei, kanpai. Insisto, para mí la comida japonesa necesita vinos que sean neutros, con acidez, salinidad, pero sobre todo la palabra neutro, algo que sea neutro en lo paladín, en lo espacial. Aquí, en cambio en el Riesling, yo no estoy tan de acuerdo, ya sé que a ti te apasiona, hay más perfume. Pero yo creo que con estos pescados, o con estos sushis que son más cañeros de gusto, yo creo que va a ir perfecto, porque este vino habla más que los otros. Con lo cual, yo creo que lo soportará bien. ¿Vamos por el nigiri de salmón? Vamos por el nigiri de salmón. Cristian, un placer tenerte aquí. Te vamos a invitar más veces, Hunters, si no estáis viendo, queréis venir a grabar con Cristian, postear, Facebook, postear en el mail, hello@gourmethunters.com.es y vámonos. ¿No? Venga, vámonos. Me gusta. Qué bien, la acidez del vino, qué bien con la grasa del salmón hoy. ¿Te puedo meter un poco de mano en la pierna? No. Oh. En este momento no. Aquí hay más diálogo. Aquí hay diálogo. Aquí... A la vez que intensifica, como el EQ, hay diálogo. Oye, cuando quieras vuelves y traes otra bandeja de estas, Dale caña. Dale, Gardela, venga. Bueno, a mí lo que me gustaría es... Anguila soasada, Anguila soasada, muy poca salsa de soja o sin salsa de soja. Porque esto ya tiene sabor. ¿Cómo la ¿vale? haces el soasado? Esto se limpia la anguila, se embrocheta, ¿vale? Se ponen unas brasas y se va pintando con salsa de soja y azúcar, ¿vale? Y si puedes recoger esos jugos y pintar con esos jugos otra vez, mejor. Te mueres. Aunque hay la versión hecha al vapor también, el vapor y luego pintar, Bueno, para adentro. Dale caña, para adentro, venga. Viva la Riesling, la diva de las divas blancas. Aquí hay acidez, hay esa nota de lía, que me encanta. Kulin. Kulin es un señor, si vais por la zona de Rheinhessen, es un caballero. Y los vinos tienen esa nobleza. Un punto de carbónico, Sí, interesante. que juega muy bien aquí esto, Ahora me dirás tú si mejor con la anguila o con el salmón. Yo con el salmón. Aunque con la anguila está muy bien también, ¿A ti qué te parece? ¿El dulce se lo echas tú a la anguila? Piensa que también este nigiri se sirve caliente. Ahora se está de tanta charlar, se ha enfriado un poquito, entonces está un poquito más... Pero esto se sirve caliente. Es más Estoy de acuerdo contigo, el salmón. El salmón mejor, ¿verdad? La anguila... Anguila no sé por qué me recuerda a tortilla. No sé. Anguila, tortilla, Es un tema huevo. de la infancia, seguro. Es un tema de la infancia, ¿no? Del Ahumado, anguilismo, del sí, sí. ahumado y esas cosas. Sí. Cristian, ¿algo más que objetar a los Hunters antes de despedirnos? Nada, simplemente que el próximo día espero que no me hagas hacer otra vez sushi y hacer otra cosa porque estoy un poco hasta la coronilla de decir lo mismo. Como proverbio chino, que tú eres medio chino, porque tú eres de Dinamarca, ¿no? Mi padre es danés. Su padre es danés, como las butter cookies. Exactamente. ¿Qué proverbio chino darías a los Hunters? ¿Puede ser o no puede ser con el vino, de lo que tú quieras, de la vida? ¿Sí? Sí. Come pica, culo pica. ¿Qué quiere decir? Que si comes picante ya sabes lo que va a pasar. Bueno, está claro. Cristian Sorensen, muchas gracias por venir a Gourmet Hunters TV. Un placer. Y desde aquí nos despedimos hasta el próximo jueves. Y ya sabes, Gourmet Hunters, si nos estás viendo, síguenos, postea, follower, Twitter, Facebook, hello@gourmethunters.com. Me atraganto. Hasta luego. Brindis. Salud. Saluten.